Hola. Bueno, creo que esto ya está empezando. Os están avisando de que me he conectado. Os lo están chivando. Esto empieza a funcionar. Ya empezáis a entrar. Hola, hola, hola. Bueno, pues bienvenidas a este directazo de la semana. Intentaremos hacer un directo a la semana, espero conseguirlo, porque ya sabéis cómo está el tema del peque, trabajo y mil historias, pero la intención es esa, un directo a la semana, ya lo sabéis. Hemos vuelto septiembre, todo el mundo se va de vacaciones, bueno, yo no, pero casi todo el mundo. Eh, y nada, empezamos, ¿vale? Este directazo, calidad del embrión. Bueno, temazo. Como decían los stories, temazo donde los haya. Porque todo el mundo habla de es que tengo calidad AA, calidad AB, calidad C. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Bueno, hay miles de preguntas, ¿vale? Me habéis puesto muchas preguntas en la casilla, todas súper interesantes. Hay algunas que no eran de la calidad del embrión en sí, ¿vale? Esto ya lo aclararemos durante el directo. Algunas os las he contestado ya directamente porque no eran del directo, pero muchas sí, y tenemos pues un esquema hecho con las respuestas que vamos a dar. Ya está por aquí María, así que gafas porque si no, no veo nada. Hola Muy María. buenas, te estaba escuchando porque yo me debo ir con un poco de retardo y estaba Sí, escuchando la introducción y que teníamos el esquema de todas las preguntas y todo eso. sí, A ver, sí, es que soy sí. muy organizada, ¿eh? Yo lo tengo ya escrito hasta en un Word aquí para que no se me olvide nada porque No, no, sí, sí, totalmente. O sea, cuando, a ver, una cosa es un directo con una mamá que hablamos de emociones, sensaciones, hay cómo que vivimos las destruir. cosas y tal. Y otra cosa son preguntas más técnicas con una profesional como tú, como son otras clínicas y tal. Entonces sí que cuando se pone casilla de preguntas, paso las preguntas y entonces podemos hacer pues como un esquema de cómo vamos a empezar, qué es lo Obvio. que vamos a Ujú. hablar y todo, ¿sabes? Eso siempre, siempre es así porque si no es imposible tener todas las Sí, además. cosas Luego, además, para verlo en estructuradas. diferida y eso, yo creo que la gente es más fácil seguir una estructura que cuando Sí, lo en directo, bueno, admite un poco más, pero y sobre todo por conceptos, ¿no? Yo más por preguntas, por conceptos que se repetían mucho en las preguntas. Pero bueno, que te he totalmente. interrumpido y estabas, es que No, nada, nada, eso. Qué bienvenida, que muy contenta de hablar de este tema porque es un tema que sale muchísimo y muchas veces al final lo tratamos así como por encima, pero yo creía que era importante tratarlo en específico en un directo, ¿no? Porque así cuando alguien tiene una duda sobre el tema de la calidad del embrión, te refieres directamente al directo que hemos hecho sobre este tema y ahí lo tienes prácticamente todo, ¿no? Está muy bien tenerlo ahí. yo además Todas las espero que, o sea, que no nos vamos a liar mucho. Vamos a intentar ir al grano para que vean o sea, para que les sea realmente útil. Yo también te doy las gracias por darme la oportunidad de estar en tu huequito en esta comunidad que tienes y que nosotros compartamos un directo tú a tú, que además es la primera vez, que siempre igual hemos estado sí, ahí a cuatro y tal, hemos hecho alguna cosilla, pero sí, así entre sí, nosotras es la primera vez, así que yo feliz. totalmente, totalmente. Oye, a ver, pues si te parece que empecemos. Venga, adelante. ¿Cómo se mide la calidad del embrión? Así de buenas a Pregunta primeras. obligada, la primera. Sí, Bueno, yo lo primero que quiero decir es que realmente, bueno, está metiendo por ahí gente muy potente, Victoria in vitro, embriólogas muy potentes, a ver si no me meto la pata. No, eh, que lo que es la clasificación embrionaria nació para nosotros. O sea, es una ujú, clasificación que se inventó para los propios embriólogos, para que nosotros tuviésemos un sistema de más o menos calificar embriones según su calidad para establecer un orden de transferencia y que eso ujú, fuese entendible dentro del mundo de la embriología para todos. Es decir, es muy normal que haya conceptos a las pacientes que se les escapan cuando hablamos de calidad del embrión, porque no está ujú, pensado para ellas, ni es un ranking que sobrevenga, ni que se asocie a otros parámetros, como veremos luego, con salud de un bebé, ni nada por el estilo, ¿no? Es una terminología interna. Entonces, vamos a intentar sacarla del laboratorio para que se entienda un poco de qué va el sistema, pero esto es importante porque al final no estamos hablando de un sistema de calificación escolar, ¿no? Como hablamos un A, un aprobado, no va por ahí, ¿no? Nos fijamos en otros criterios. Entonces,
Se evalúa diferente en función de si tenemos delante un embrión temprano, de día 2 o de día 3, o ya más adelantado, ¿no? Que podemos fijarnos en otras cosas. Pero en un embrión recién formado, pues con un embrión de día 2 nos tenemos que fijar en su ritmo de división y en definitiva en cuántas células tiene. No es lo mismo, tanto si va muy lento como si va muy rápido no nos va a gustar. Entonces eso nos va dando pistas. Luego hay otras cosas, va a depender también de si hay una tasa de fragmentación, si aparecen muchos fragmentos, si en qué proporción, si las células que se dividen son simétricas o no, hay una mucho más grande que otra y también nos da mal. Entonces nos vamos fijando en ese tipo de cosas para establecer un criterio. Hasta hace no mucho el criterio en principio nos impedía mejorar la calidad de los embriones o la clasificación, mejor dicho, según iban evolucionando. Es decir, si en día 3 teníamos un embrión en calidad B, parece que ya ese embrión no podía ser calidad A cuando fuera un blasto, ¿no? Estaba obligado a ser B o menos. Eso en noviembre de este año pasado, que hicimos el congreso de la Sociedad de Embriólogos, me encanta que me ha hecho categorización más que clasificación, y es cierto. Victoria, os he dicho que teníamos una grande por ahí. Repasamos este concepto bastante, ¿no? Y a partir de ese momento, pues ahora ya sí que un embrión en día 6 puede ser A, aunque viniese de una peor clasificación, ¿no? A priori, porque además hay veces que hay mujeres que les dan solo una letra, otras que les dan un número y 2 letras, que es como, Dios mío, me pierdo, ¿no? En esta clasificación de todo a nivel de blastos. Vale, dependía un poco si se analizaba cada categoría o cada parámetro por separado, ¿no? Y le dábamos un carácter, pues al grado de expansión, en función de cómo estuviera expandido, le dábamos de 1 a un 5, por eso hay mujeres que tienen un 4, A, B, ¿no? O tal. Y luego ya las letras iban en función de, por un lado, para la masa celular interna, que ya sabéis que es ese acúmulo de células que tenemos apoyado en una de las partes del blasto, que es la que da lugar al feto. Lo categorizábamos de la A a la D, y lo mismo para el trofectodermo, el trofoblasto. Aparte que tenemos de fuera, que es la que da lugar a la placenta y los anejos. A veces se hacía todo teniendo en cuenta todos los criterios, se daba una única letra, y otras veces se les identificaba, pues eso, cada número y cada letra por separado. Entonces, pues lo que hemos hecho ahora es darnos cuenta de que realmente tiene más peso a la hora de categorizarlos el trofectodermo que la masa celular interna. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estábamos intentando relacionar es categoría del embrión con tasa de implantación. Es decir, cómo podíamos asociarle en cuanto a si tenía una alta capacidad de implantación, elevada pero un poco más baja, media o una baja capacidad de implantación, que es a lo que realmente hace referencia esta categorización de embrionaria. Nada, claro. Y aprovecho para decirlo, nada que nos hayan preguntado de si un buen embrión tenía más relación con un bebé sin riesgos al futuro, ¿no? Esto no tiene nada que ver, simplemente estamos asociando un embrión con sus posibilidades asociadas de producir una implantación, superar esa primera fase, ¿no? de invadir endometrio cuando lo transferimos. Entonces, ahí nos dimos cuenta que, bueno, hicieron un estudio muy bueno, tenemos un grupo de clasificación embrionaria muy bueno en Asevir, y se dieron cuenta que tenía más peso es la clasificación o la categorización de esa parte externa del embrión, y a partir de ahora poco a poco se irá implantando en ese sentido, ¿no? Que haremos más caso de cómo está esa parte del embrión y su grado de expansión también. Obligado es que digamos que realmente no hay que desdeñar un embrión que hayamos puesto en una categoría C. De hecho, ya he perdido las cuentas los bebés que conozco que dan embriones C y D. Entonces, siempre que se transfiere un embrión, es un embrión que tiene posibilidades de dar lugar a un embarazo. Si es un embrión que tiene células muertas, apoptóticas, no lo vamos a transferir. Entonces, confiar en el blasto que tenemos o en el embrión que tengamos, porque si realmente nos lo están transfiriendo es porque el propio embriólogo sabe que ha sobrevivido, que está bien y que se puede transferir. Y yo, que sepáis que conozco a muchas test, que además no sé por qué, si yo pensé que igual en algún foro había salido la idea o así, de pacientes que les ponían el nombre a sus bebés de la letra que empezaba su blasto. No me digas, me muero.
Pues ahora sabes que no sé yo si Biel era A o B. Bueno, se llama Biel, mi hijo, no sé. Pues mira, igual, por Ahora tengo una igual la duda, lo voy a preguntar coincidencia. a mi Mira, biólogo. pues yo tengo Claudias Davices. O sea, en serio, que yo dije, digo, bueno, esto lo habrán tenido que sacar de algún sitio y se han puesto de acuerdo porque era buenísimo. Me parto. Y así que, bueno, de verdad que, sobre todo tranquilizar en ese sentido, porque dices, bueno, pero quiero saber la tasa de implantación. Si es que al final, en ningún caso va a ser un 100%, y esto también hay que saberlo, ¿no? Aunque te pongan el plasto más expandido, precioso, divino, que te digan, oye, es de libro para hacerle una foto y me lo ponerlo en un cuadro ahí en la clínica. Igualmente no va a tener un 100%, porque depende de tantos factores y muchos de ellos ni siquiera los conocemos, que ese es el quid de la cuestión también, que realmente, o sea, no voy a desdeñar, o sea, puede que esté poniendo una con muchas posibilidades de implantación en un útero que por lo que sea no vaya a implantar. Entonces siempre tienen que ser dos elementos eh, y que confiemos siempre en el embrión que tenemos delante y en el embriólogo que nos lo pone. ¿Vale? Que yo sé que a veces falta esa comunicación, que ojalá pudiésemos hablar más con las pacientes para poder transmitirles eso, ¿no? Es decir, mira, yo he descongelado tu embrión y lo he visto y es viable y es bonito. O sea, es un C. De hecho, antes nos pasaba a veces que teníamos que transferir un embrión C con la o eso, con la carga que parece que sabemos que tiene para la mujer. Y yo estaba viendo un blasto precioso, ¿sabes? Después de descongelarlo. Y dices, en serio, que es precioso. Ya sé que ya tienes un C, pero no te agarres a eso porque es precioso. Así que, bueno, O sea, tranquilidad en ese sentido. Va, que ya me callo, ¿eh? Que es que ya hablo muchísimo, Noemí. ya, nos liamos, María. A ver, aquí tenemos el guión, ¿vale? Empezamos la primera pregunta. Hemos agrupado las preguntas que nos habéis mandado, para que lo sepáis, en la tipología de pregunta, en de qué va la pregunta que nos estáis haciendo. Entonces vamos a tratar ahora varios temas, son unos cuantos, ¿eh? O sea, porque ha habido muchas preguntas, la verdad. Entonces, ¿se pierde calidad en el proceso de vitrificación o por estar tiempo congelado? O también al disvitrificar, ¿no? Al Tienen muchas desvitrificar. dudas tanto en el proceso como en los tiempos. Sí. Realmente no. Es cierto que el proceso de vitrificar y desvitrificar es delicado, diría yo, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es pasar los embriones por diferentes medios con concentraciones sucesivas de un elemento que puede ser tóxico para el embrión, entonces tiene que estar un tiempo determinado, no más. Entonces, concreto. Entonces, para nosotros es un proceso delicado, pero bueno, ya se tiene mucha mano en el laboratorio y se hace de manera muy rápida, se controlan muy bien los tiempos y ya está. Entonces, no va a sufrir en el proceso de vitrificación y desvitrificación. Es cierto que evitamos, que es un estrés, no te voy a decir, o sea, estamos estresando al embrión porque queremos que, como digamos, que pierda todo ese agua que tiene la célula interna para que se evitar formar cristales de hielo, ¿no? Que puedan romper las estructuras. Entonces, se tiene que deshinchar y luego tenemos que volver a llenarlo de medio de cultivo una vez que desvitrificamos. Entonces, supone un estrés, pero un estrés y un riesgo muy alto de pérdida, no. De hecho, frente al riesgo-beneficio de hacer una transferencia en fresco, cuando las condiciones maternas probablemente no son las mejores, es muchísimo menor el riesgo de vitrificación, vaya, sin lugar a dudas. Y luego, una vez que están vitrificados, o sea, no cambian en absoluto, o sea, no están, o sea, tienen unas condiciones súper estables y realmente yo creo que hacen el símil como si estuviésemos congelando un filete. Lo que te dicen, no, Claro, eso máximo es tres lo que te meses. iba a preguntar, porque es verdad que, por ejemplo, cuando congelamos carne o pescado así, dices, más de tantos meses, más de tantas semanas no se puede, ¿no? ¿Un embrión es igual? Claro, no, en absoluto. ¿Una chuleta? Primero, no tenemos un tejido muscular, que es un poco la idea que tenemos aquí, ¿no? No es un tejido muscular que se rompa. Y luego, nosotros no estamos congelando, que eso también es un proceso distinto. La vitrificación lo que hace es un intercambio. Yo, precisamente, cuando congelo, lo que me pasa es que estoy formando cristales de hielo entre las estructuras, en este caso eso puede ser tejidos, que hace que se vayan rompiendo las fibras. Por eso muchas veces hay cosas que yo las congelo y cuando lo saco es una babilla, se me ha roto toda la estructura, ¿no? Tú congelas un calabacín y ¿qué te queda luego cuando lo descongelas, ¿no? Claro, eso no ocurre en la vitrificación. Yo no estoy sacando ese agua que contiene los órganos y las células de mi embrión, lo estoy intercambiando por ese medio de cultivo que es resistente. ¿Nunca habéis oído hablar de estas ranas en la naturaleza que pueden invernar durante años y se congelan? Es una maravilla. Sí, estando vivas, ¿eh? O sea, y
es hacer un proceso similar, que es intercambiar, o sea, lo que hacen es llenar de glucosa sus células, por ejemplo, para que evitar que se congelen. De glucosa o, por ejemplo, del alcohol, porque, ¿sabes? Hay veces que el alcohol no se cambia de estado, ¿no? Depende un poco de la concentración, pero nosotros jugamos un poco con los mismos con las células. Entonces, no se forman cristales de hielo que rompan las células y que puedan estropear el embrión. Así que no, en absoluto es lo mismo una congelación que una vitrificación y podemos estar tranquilas de congelar, o sea, de tener embriones congelados 5 años, 10 y luego ir a buscarlos otra vez. Realmente Sí, vale. no pasa nada. Hace poco Vale. salió una noticia Lo que se habían mismo pasaría transferido. entonces con los óvulos, ¿no? Entiendo. Sí, una vez Pasaría lo mismo con los no, óvulos. no pierden calidad los óvulos congelados. Es cierto que Vale. muchas veces cuando congelamos óvulos no sabemos lo que estamos congelando. Claro, eso es otra cosa. Claro, y Claro. no es lo mismo congelar óvulos. Lo digo porque muchas veces congelamos óvulos, que esto es algo que a veces no se avisa, Mm, sobre todo cuando los óvulos ya tienen una calidad media o baja, eh, ujú. y congelamos una cosa y cuando nos descongelamos tenemos otra. Y nos hemos congelado 10 y luego nos han sobrevivido 7 y dices, ostras, ¿qué ha Ya, pasado? Bueno, pero esto ya. ha sido otro. Y luego tener un concepto clave. Yo os he dicho que tenemos que quitar el agua de esas células. No es lo mismo el proceso de sacar del agua a una célula así, gorda, que tiene que arrugarse como una pasta, ¿sabes? Y tal, que un embrión que son 100, 150, 200 células así de chiquitujas. Hacen este proceso mucho más fácil. ¿Vale? Vale. Entonces, igualmente, un ovocito con una buena membrana, con una buena calidad, no es un estrés que puede soportar, te quiero decir, pero claro, cuando ya tenemos óvulos comprometidos, pues a lo mejor sufren más en ese proceso. Y eso es algo que hay que avisarles, porque hay mujeres que Claro. a los 40 y tantos les dicen acumula ovocitos. Digo, bueno, cuidado, que a lo mejor... No, o a los 30 y largos también, ¿no? A los 30 y largos te Ya pones a sé, los 30 y dices, bueno, a ver, que tampoco es garantía de nada. Es una opción más que tienes, pero no es garantía, porque además no sabemos si esos óvulos tienen algún tipo de problema hasta que no se fecundan. totalmente. Entonces, el embrión es el que realmente nos da información, Sí, ¿no? es lo Si que hay embrión es o el no. producto final de todo el proceso, ¿no? Es Exacto. lo contrario, congelar el principio o la parte final. Así que hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Y eso también pasa con la preservación de fertilidad, que muchas veces, aunque se haga a una edad más temprana, realmente hay que decirle a la mujer que primero necesita una cantidad suficiente de ovocitos. Muchas veces hay que hacer incluso 2 procesos de estimulación en función de la reserva ovárica, porque yo si realmente quiero tener un comodín más a futuro, a lo mejor no hago nada con 8 ovocitos o con 6, que a lo mejor me da solamente para un intento de FIFI. Ya sabemos que a veces se puede quedar corto, entonces esto también hay que decirlo. Me estoy liando y estamos en la primera pregunta solo. A ver, embarazo en embrionario. Ah, qué Atención bueno. con esta pregunta, porque es también una pregunta del millón, es importante. Sí, Los embarazos embrionarios con fecundación in vitro, con ovodonación. nos lo ha preguntado Son porque, como bueno, un chasco, ¿no? Cuando nos pasa, a mí me pasó, o sea, fue la primera vez que tuve un positivo y resulta que era anembrionario. Me quedé muerta, ya, es que no te lo no me imaginas. podía Y creer. además muchas veces ni siquiera han oído hablar hasta que no te pasa, no sabes nunca de dónde ha salido ese concepto, ¿no? Y además con ovodonación, que tú dices, bueno, pues un óvulo joven, tal, o sea, no hay problema, me quedo embarazada, pam, anembrionario. Y dices, pero ¿cómo puede ser? Pues ¿de qué depende esto? ¿Por qué pasa esto, no? Ya, en realidad no lo sabemos. Y de hecho, ellos nos preguntaban que cómo podía ocurrir, incluso en FI, nos preguntaban, ¿pero me puede volver a pasar esto en FI? Porque me ha pasado de manera natural y sí, la verdad es que sí que puede volver a ocurrir. Eh, Entendamos un poco el por qué, ¿no? Voy un poco hacia atrás. Realmente nosotros estamos transfiriendo un blasto en las mejores condiciones, a veces ni siquiera eso, a veces lo transferimos en un embrión temprano, pero bueno, incluso si hemos conseguido que llegue a blasto, yo sé que ese embrión tiene las 2 partes que comentábamos. La parte externa, que es la que va a dar lugar a ese saco, que luego será una placenta, etcétera, las membranas. Y esa parte, ese grupo de células apoyados en una zona concreta del embrión, que es la que va a dar lugar a ese embrión, entre comillas, que nosotros llamamos después, ¿no? A lo que da lugar al feto, etcétera. Son 2 partes que tienen desarrollos que no tienen por qué ser
simultáneos, o sea, cada uno tiene que hacer su parte, digamos, ¿no? Yo voy a tener ese trofectodermo que va a ser el encargado de dividirse súper rápido para intentar introducirse y penetrar en células de endometrio para llegar a mis vasos sanguíneos, para poder alimentarse de mi sangre. Digamos que es una contrarreloj para decir, yo siempre lo explico así. Vengo de un embrión que ya no puede alimentarse por difusión, es decir, los nutrientes que le llegan a través de las células le son insuficientes para lo que necesita hacer para seguir creciendo y tiene que buscar un sistema de alimentación definitivo, que no puede ser otro más que el que le llega a través de nuestro aporte sanguíneo. Entonces, a lo que se dedica es, la parte esa exterior, el trofectodermo, a meterse entre las células de endometrio a buscar nuestros capilares sanguíneos. Entonces esa es su función y a partir de ahí iniciar el esbozo de lo que será la placenta, etcétera, el ejercicio de placentación, ¿no? Esa es su función. La función de la otra parte del embrión es la de formar el feto, lo que será el feto, ¿no? Entonces tiene que hacer, hay diferentes capas embrionarias, bueno, que tienen que dar lugar a los diferentes sistemas de nuestro cuerpo y ahí son otro tipo de genes los que regulan todo ese desarrollo. Entonces, puede ocurrir que tengamos un trofectodermo que es capaz de seguir dividiéndose y iniciar esa implantación y que sin embargo no se acompañe del desarrollo de la masa celular interna y por tanto no se dé lugar a un embrión. Entonces, durante esos días en los que nuestro trofectodermo sigue produciendo la hormona coriónica humana, la hormona del embarazo, la que nos da positivo, nuestro cuerpo entiende que hay un embarazo, porque hay una hormona que está manteniendo mi cuerpo lúteo, sigo produciendo progesterona, o sea, sí, hay un embarazo, pero llega un momento en que, claro, cuando nos damos cuenta que el embrión no crece, pues la placentación se para y no se continúa el trofectodermo. Pero sí que hay unos días que hay descoordinación, entonces, por supuesto que puede ocurrir, incluso estando en FIV, porque yo te transfiero una masa celular interna, pero no sé si luego va a poder desarrollarse o no. Tiene Igual que seguir evolucionando por sí misma, ¿no? Una vez ya está dentro de ti. Y puede pasar que la parte externa sí se siga evolucionando y se agarre y vaya creciendo, pero lo de dentro no vaya creciendo. no Y se crecer. quede en nada, en que no hay nada, que es lo que pasa con el ano embrionario. Y Y desconocemos que eso muchas veces, cuando a mí al menos me preguntan, yo no soy doctora ni nada de todo esto, siempre lo digo, y digo, ¿pero esto por qué? Digo, pero es que no hay respuesta para todo todavía. Se sabe muchísimo, cada año saben más que el año pasado, los científicos, hay muchísima investigación también, pero cada caso podemos descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces, no se sabe todo todavía. no, de hecho yo diría que sabemos muy poco. Y nosotros cuando nos dedicamos a esto te das cuenta de lo poco que sabes. Yo ahora ya estoy muy metida en esto, pero cuando yo no empecé en reproducción asistida, yo estudiaba neurobiología y estudiaba enfermedades degenerativas y me dedicaba a estudiar rutas metabólicas. Y claro, tú me decías, o sea, yo decía, el contacto entre una molécula y otra en una célula de un núcleo intermediaban 100 moléculas distintas. Dices, o sea, ¿cómo averiguo una por una? Y solamente es para la transcripción de un único gen. Imagínate eso en cada célula de nuestro cuerpo. O sea, no somos conscientes de la cantidad de información y de las cosas que tienen que salir bien para que nosotros funcionemos. Entonces, ahora mismo sabemos que existe una cadencia, digamos, de activaciones de genes obligatoria y que se tiene que dar en ese orden y a una velocidad concreta específica para que se dé bien. Pero no sabemos ni qué factores pueden, o sea, alterarla y mucho menos, claro, que esto va por partes, ¿no? Es decir, saber qué va mal y cuando lo sepamos, saber si eso lo podemos cambiar desde fuera. Entonces, son procesos muy largos y es una inmensidad de cosas de las que no sabemos a todas todavía. Y yo siempre lo digo, aunque suena mal, digo, pero ojalá nunca sepamos todo. Es verdad, es verdad. O sea, Por una parte dices, ostras, cuanto más sepamos, pues más podremos ayudar, más podremos solucionar problemas de infertilidad, ¿no? Sufriremos muchísimo menos, ¿no? Los abortos, todas estas cosas que nos matan por dentro, que mueren nuestros hijos también, ¿no? Y es como horrible. Pero por otra parte dices, bueno, ¿hasta qué punto tenemos que llegar a saber a cuándo llega controlar. a ser demasiado, ¿no? Para controlar la naturaleza, ¿no? Y es como, es verdad, Hay una línea fina. Yo siempre digo que es por o sea, pasa que nos queda tanto para llegar a
Virginia, Sí, que aún queda mucho camino por recorrer. Pero yo creo que siempre va a haber una parte de esa magia que tiene que haber ahí. Y siempre sí. digo, la magia es la ciencia que nos ha descubierto, entonces tiene que haber ahí una parte que sea así. Y por desgracia sé que el embrionario es muy duro. A lo mejor en un futuro sí que podemos, igual que hemos intentado asociar la categorización del trofectodermo con una tasa de implantación, a lo mejor en un futuro la masa celular interna nos da alguna pista de qué es lo que pueda pasar a posteriori con el desarrollo, pero de momento no podemos decir que sea así. Así que la desgracia es que sí, que transfiriendo un blasto podemos seguir pues teniendo un embrionario, o como podemos seguir teniendo mellizos. Sí, yo siempre, o gemelos, yo siempre lo digo, pero sí, que también nos preguntan mucho. A mí me han transferido uno, yo he tenido dos. ¿Cómo puede ser si a mí me han puesto uno? ¿No? Eso se sabía de antes, no. Porque un embrión se puede, precisamente el feto se puede Dividir. dividir hasta Sí. 14 días después. Y yo te transfiero en día 5, imagínate si se puede seguir dividiendo, ¿no? Entonces, claro, si ni siquiera sé predecir que esa masa celular interna va a dar lugar a dos, imagínate una. Es una pena, pero de momento no. Vale. Otra pregunta, otro tema. ¿Todos los congelados son de igual calidad Ya, esto es una idea, o no? no, ni mucho menos precisamente por lo que hemos dicho antes, ¿no? Que cada uno va a mantener su estatus de como lo veníamos de antes. Entonces, no, de hecho, nuestro embrión cuando lo descongelemos va a seguir siendo, si todo va bien, de alta categoría que era cuando lo hemos congelado. Igualmente, nosotros siempre comprobamos viabilidad después de descongelar, precisamente por eso, porque los hemos tenido ahí los pobres arrugaditos y siempre comprobamos que se hayan expandido bien antes de transferir. Pero no, me imagino que la que nos ha preguntado a lo mejor ha coincidido, que los tenía todos así y le ha pasado. Ayer me preguntaba a mí una cosa que tampoco me había preguntado nunca y me pareció muy curiosa, y es si todos los embriones de un mismo ciclo de FIV tenían el mismo sexo. Sí. ¿No? Me ¿Cómo preguntaron puede ayer y yo digo, ser? uy, ¿por qué? Digo, si yo, claro, con cada Este mes espermatozoide. tocaban niños, el mes que viene tocarán niñas. ¿Cómo es eso? O sea, No, yo no, digo, hombre, sí, yo ¿no? cada espermatozoide, o sea, cada uno mete un espermatozoide y nosotros, que quede claro que no se pueden seleccionar espermatozoides por sexo. Es decir, yo no tengo ni Claro. pajolera idea de la información genética que tiene el espermatozoide dentro. De hecho, por eso tampoco podemos seleccionar espermatozoides sin alteraciones cromosómicas cuando nos dicen tenemos un FIS alterado, que tenemos una tasa alta de espermatozoides con más cromosomas o con menos cromosomas de los que deberían. Es que yo en el momento de la realidad no los puedo diferenciar porque esos espermatozoides pueden nadar súper rápido y ser decir, ostras, tiene muy buena pinta, tiene una morfología normal y sin embargo que tengan esa cadencia. Tampoco los espermatozoides y nadan más Después rápido. existe los test, o sea, todo lo que, la información que tenemos, la tenemos a través del DGP, o sea, a través del diagnóstico genético preimplantacional que se le hace al embrión. No se le hacen pruebas ni a los espermatozoides ni a los óvulos. Claro, nosotros las podemos hacer, porque además es que yo una vez que hago una prueba, un gameto ya no lo puedo usar. Ya, Es aquí el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, a los óvulos ni siquiera se les hace porque el proceso de extracción es tan complicado que no merece la pena gastar un intento, una punción y de todo para decir, bueno, pues voy a analizar cromosómicamente y te digo qué tasa tienes de ovocitos mal. Ostras, no merece la pena lo que me ha costado sacarlos, ¿no? Para que luego te digan, no, pues había cuatro bien, los hemos tirado a la basura porque ya no podemos hacer nada con ellos. Entonces, por favor, que me haga algo, ¿no? Entonces solo podemos hacer eso con los espermatozoides, que obviamente tenemos mucha más cantidad y mucho más fácil acceso a ellos en la mayor parte de las ocasiones. Ahí sí que podemos hablar de tasas, ¿no? Y tener tasas concretas de que tenemos o de fragmentación de ADN o, como decíamos, de FIS, de un número alterado de cromosomas en el espermatozoide. Pero lo único que sé es que en los espermatozoides que yo voy a utilizar para fecundar hay un 30, un 70% de fragmentación que luego podemos pasar técnicas para disminuir ese tanto por ciento, pero lo único que me sirve es para, digamos que ajustar mis expectativas si voy a utilizar ese gameto. conocer un poco la muestra, pero no estás segura de que ese espermatozoide que vas a usar está bien o no está bien. Claro, no, eso no lo podemos. O sea, yo solamente en el momento de la fecundación seleccionamos espermatozoides, pero solo por los parámetros que se pueden analizar desde fuera. Es decir,
nosotros, pues eso, en cuanto a morfología, vitalidad, y bueno, sobre Movilidad, sí. todo, pues bueno, los ponemos en un medio muy denso después de haberlos seleccionado normalmente por centrifugación. Eh, y solo aquellos que son capaces de avanzar en un medio densísimo, de verdad, que es imaginaros como la miel, solo aquellos que pueden, nosotros los cogemos para pinchar. O sea, pero bueno, claro, te puedo decir que son buenos nadadores, pero Ya. poco más. Entonces, eso No sabes, nada muy bien, pero no sabes si es listo o es por tonto. supuesto. No, bueno, Y no nadan mejor los que tienen cromosoma X, ni más rápido, que esto es otra creencia. No sé si lo sabes, claro. si te ha llegado. No, no, Pero, no. Esto no ha llegado. pues, hombre, ¿nunca te han preguntado si no se puede seleccionar el sexo del feto por el momento que Sí, tienes sí, relaciones sí, eso me lo sexuales? han dicho. Pues, Me lo han dicho, me lo han dicho. pues Yo, van a yo nacer. querría una niña. ¿Me pueden? Digo, no, no, no se puede. No, pero ni siquiera, me refiero ya incluso en búsqueda natural, que la gente tiene idea de que los espermatozoides X son más lentos, pero sobreviven más tiempo. Y los que llevan, esto tampoco, te estoy descubriendo un montón de mitos hoy, ¿no, Vi? No, sí, 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 Sí. no, no, no. A mí esto no me ha llegado. Esta es otra. Y los espermatozoides Y son más rápidos y, y sobreviven menos tiempo. Eso es la teoría. Por eso la gente que quiere tener niña tiene relaciones sexuales bastantes días antes de ovulación, porque así solo van a sobrevivir los X. Y como son lentos, les da tiempo a llegar, Me muero. te lo juro. Y sin embargo, si quieres un bebé, pues tienes relaciones solo el día que les ha dado positivo el test de ovulación y chimpum, para que solo lleguen los más rápidos, que son los sí. Y es una pena sobre todo porque estás perdiendo opciones de embarazo Claro. teniendo esto. O sea, no sabes calidad seminal, no sabes cuánto tiempo tardan en llegar, no sabes. Entonces da pena. Pero bueno, y yo siempre les hago la misma pregunta. Esto yo creo que viene a colación de que piensa que el cromosoma X es más, se piensa que es más pesado que el cromosoma Y porque al cromosoma Y le falta una patita, Dios, eso. te lo juro. ¿En serio? Claro, y yo digo, ojo, pero esa regla de tres nunca llegaría a ningún espermatozoide que tuviese un cromosoma de más, porque le pesaría tanto la cabeza que sería imposible que llegara. ¿Entiendes? Claro. Madre mía. Así que no podemos distinguir por sexo los espermatozoides en el laboratorio. Así que en cada ciclo podemos tener más o menos un equilibrio. También es cierto, que esto ya lo dejo así caer, que hay hombres que tienen una producción desregulada de espermatozoides con el cromosoma Y y que otros con el cromosoma X. Y esto, por ejemplo, cuando hacemos un FIS se sabe. Normalmente suelen tener un 40 y tantos, 51, 50, o sea, más o menos tal, pero hay veces que tienen más diferencia y tienen como una cierta tendencia a tener más espermatozoides de un sexo que del otro. Y entonces, Va. a lo mejor por eso la pobre mujer de Raúl González Blanco. Tiene 6 niños, ¿no? A lo mejor, claro. Y ahí probando, probando por la niña y a la mujer ya digo, Y otro ya se niño, otro niño, cansó. otro niño. Así que ahí, eso sí que Vale, existe. Sí. vale, vale, vale. Otra pregunta. Lanza. Vale, la relación de, bueno, esto ya lo hemos comentado antes, la calidad del embrión en relación a un bebé sano. Nada, no tiene nada que ver. Y de hecho, nos pasa con lo de. Hubo un estudio reciente, y además hice un directo con ella, con Arantxa, que es una embrióloga de IBI Valencia, que tiene muchísima experiencia, y ella hizo su doctorado intentando relacionar la categoría del embrión con aneuploide o euploide. Y mira que ha cogido y ha metido embriones en su estudio y sale no significativo. O sea, No sé. no podemos. Oye, y hace poco salió también un estudio que me lo mandaron por esto y bueno, fue como un poco un caos, ¿vale? De pánico, de gente parándose, bueno, parando tratamientos, para que se pare el Ya, mundo, ya, parando máquinas, todo el mundo, ya. sobre un estudio que decía que los niños nacidos por fecundación in vitro tenían más probabilidades de tener De enfermedades. cáncer. De El último que cáncer. salió ha sido sobre todo con las criotransferencias, que está saliendo ese Ah, artículo que salió hace 2 semanas, una cosa así, sí, que también fue muy heavy. ah, A ver, yo eso lo que más lo comenté en Stories porque me pareció muy alarmante, sobre todo porque además esa noticia eh, es, o sea, es grotesca el cómo se cuenta, de verdad, que da mucha pena. Porque en esa misma noticia, si tú lees el artículo, si lees el artículo científico, por supuesto, pero si encima lees el artículo del ABC, que es que no escribió, ya lo voy a soltar aquí, ellos decían luego en negrita en grande,
este estudio no encuentra más riesgo de cáncer en niños de FIV que en niños con embarazo espontáneo. Y es como, coña, si has podido poner este titular tan positivo y tan maravilloso de ese mismo estudio, ¿por qué eliges el otro? ¿Sabes? Que es tan dañino, ¿no? Esto se explica porque además... Bueno, justamente por eso, ¿no? Para llamar la atención y para crear un poco de tal, Claro, sí, ¿no? Pero para darle al pinganillo, ¿no? Para crear la alarma. Pero es que hay estas cosas, a mí socialmente esto me molesta mucho. Y es algo que en redes sociales también pasa mucho, ¿no? El estirar tanto el chicle de lo que quieres decir para estar en los extremos y estar en el pinganillo. Me da mucha rabia. Pero bueno, este estudio, de hecho, en el artículo científico lo pone. Y se puede acceder desde la noticia del ABC, que han tenido a bien poner el enlace para leer el artículo científico, y está abierto y lo puede leer cualquier persona. De hecho, si te metes en internet, te le das a traducir a la página web y lo puedes leer hasta en castellano, que es maravilloso. Ya pone que creen que la significación que han encontrado entre la tasa más elevada de cáncer en niños de criotransferencia que el embarazo espontáneo se puede deber a la diferencia tan grande de muestra entre unos niños y otros. Estamos hablando, y os lo cuento, de que tienen una tasa de unos más de 7,5 millones de niños analizados en total, pero de esos 7,5 millones de niños, solamente 16.000 o 20.000 o así eran realmente de criotransferencia. Entonces, claro, es una comparación tan abrupta entre un grupo y otro que por eso dudan de que la significación realmente lo sea. Y de hecho, en cuanto que aumentan un poco la muestra, metiendo no solamente a los niños de criotransferencia, sino a los niños en fresco, es decir, los niños de FIV con respecto al resto, ya no les sale significativo. Entonces, tranquilidad absoluta, de verdad. sí. Y yo siempre les digo que es verdad que a futuro a lo mejor descubrimos que un medio de cultivo que hemos estado usando para congelar era malísimo para X cosa. O sea, puede ocurrirnos. Igual que ahora se ha descubierto que hay medicamentos que hemos usado toda la vida que se han desaconsejado y se han dejado de vender porque se ha visto efectos a mucho largo plazo. Eso nos puede pasar con una técnica, con un producto que usamos en FIV. ¿Por qué no nos puede pasar? Y en ese momento, pues claro, habrá que recopilar y cambiar las cosas. Pero bueno, o sea, de tranquilidad porque de momento no estamos en esa situación y ya ves que en esos estudios, yo además siempre les digo, joder, os invito a leer el artículo porque de verdad que os vais a quedar súper tranquilas en ese sentido. Otra pregunta. ¿Baja reserva es igual a mala calidad? Esta es buenísima también, ¿eh? Esta digo, Baja reserva ovárica, se entiende, ¿eh? Baja reserva ovárica es igual a mala calidad. Esta te han hecho, no, y además es que qué bueno que salga porque aquí no nos podemos cansar de repetirlo. La calidad del ovocito la tenemos que entender siempre y de hecho se define así, como el potencial que tiene ese óvulo para generar un embrión y que ese embrión llegue a ser un niño sano. Es eso, es un potencial, ¿vale? Entonces, influyen muchas cosas dentro de ese potencial. Una reserva ovárica no es más que la dotación de óvulos que tenemos en un momento dado en nuestra vida, la dotación que tenemos en ese momento. Pueden estar relacionadas. O sea, ¿cuántos óvulos nos quedan, digamos, ¿no? Sí, de todos los que tenemos cuando nacemos? Exactamente. ¿Cuántos más o menos nos quedan? 1.000 millones, aunque pues nos quedan 50.000 o nos quedan exactamente, 50. tampoco hay que tomarlo como que cuando llegue a cero es cuando me va a venir la menopausia, que yo también lo contaba en un post. Realmente cuando nos llega la menopausia siguen quedándonos ovocitos en el ovario, pero lo que pasa es que no somos capaces de conseguir que maduren. Esto es otra cosa, pero bueno, eso es para entender los procesos. Pero yo siempre... y además pongo este ejemplo para un poco para que entiendan también cómo es la ciencia en ese sentido. Que si yo no aíslo variables, hay muchas veces que me pueden salir cosas significativas que realmente no son causa-efecto. Y lo voy a explicar muy fácil. Si yo cojo a todas las mujeres, en general, que tienen baja reserva, y valoro, inventándome una categoría, porque tampoco no tenemos categoría para los ovocitos. Pero bueno, según por ejemplo, los embriones a los que den lugar, los categorizo entre mejor o peor calidad, muy probablemente me salga significativo que baja reserva y mala calidad van de la mano. Entonces, si yo me quedo así, digo, ostras, pues estas dos cosas, baja reserva produce mala calidad. Y se quedaría ahí la cosa. Y sin embargo, las dos cosas pueden estar unidas a través de las diferentes variables que yo no he separado. Edad, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, ¿sabes? O sea, realmente todo eso es lo que al final hace
que puedan estar interrelacionadas en algunos casos. Yo, si tengo baja reserva porque tengo más de 40 años, es muy Porque probable que tengo tenga cuarenta y mala cinco calidad. años, Claro, pero no claro, es porque tenga la reserva ovárica baja, es porque, exacto. claro. Entonces, y lo mismo me pasa, yo tengo una baja reserva antes de lo que me pasa porque tengo un fallo ovárico precoz o tengo una endometriosis que me está produciendo un nivel de inflamación, un ambiente en el que crecen mis folículos que está alterado, probablemente mis folículos tengan mala calidad, ¿no? Entonces, siempre suele haber un factor que está relacionado. De hecho, hay mujeres que tienen muy baja reserva y óvulo que sacamos, óvulo que es un embrión preciso, o sea que no siempre, o sea, si va de la mano suele ser por un factor que hace como el tridente, ¿no? De pata que hace Sí. de nexo de unión entre una cosa y otra. Y el SOP, que nos pregunta ahí Cristi, que veo, el SOP sí puede ser, puede producir mala calidad porque muchas veces son folículos que llevan ahí bastante tiempo intentando completar una maduración, ¿no? Están más expuestos a oxidantes, que siempre hablamos de ellos como un factor de mala calidad, y sí nos puede afectar a que, bueno, pues luego de hecho pasa muchas veces que se está hablando en algunas cuentas de un caso en el que le quitaron a la chica 90, o sea, no eran 24, 34, no, o sea, una barbaridad de bocitos y no había conseguido ningún blasto. Y estaba la pobre tal. Y claro, y hablamos y sí que había un SOP entre medios que mediante que ya hacía que, claro, que mi tasa de fecundación sea menor, mi tasa de blasto también, y al final voy reduciendo, ¿no? Por eso hay Claro. veces que, sobre todo, por ejemplo, en un SOP que a veces tenemos más tiempo, porque yo entiendo que en una endometriosis o en una baja reserva muchas veces no puedo trabajar. En un SOP sí que es ideal trabajar un poco antes todos esos factores que sí que puedo mejorar antes de dedicarme a una FIV y a lo mejor, si yo tengo de ciclos de 50 días, a lo mejor trabajando los puedo dejar en 40 o 45 y me puede venir bien, ¿no? A la hora de ir a una FIV, pero bueno. Tibulariana de cero significa cero reserva ovárica. Bueno, siempre se da cero con algo, porque cero con cero, 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 no la he visto todavía, te diría Sara. Pero con algo, sí. Pero sí, se puede tener reserva, porque es lo que digo, tú puedes tener la antimulariana de cero y tener 1500 ovocitos en cada ovario. O sea, esto es así. Entonces, mientras tus ovocitos respondan a tus hormonas, ¿no? A la FSH, que es la que se encarga de madurar tu folículo cada mes, sean capaces de llegar a ese umbral, pues tú a lo mejor cada ciclo, que es un poco lo que nos dice la antimuleriana, cuántos folículos inmaduros rescatas cada mes o cada ciclo menstrual para empezar a madurarlos y que luego compitan entre ellos a ver quién ovulas. A lo mejor tú no solo haces uno, porque no, o dos, porque no tienes más, frente a los 10 que pueda tener una con una mayor antimuleriana, pero mientras seas capaz de conseguir que maduren, puedes tener ciclos menstruales regulares y No, y además, capacidad de embarazo. exacto, o sea, puede ser que tú hagas solamente un folículo o dos folículos, de los dos solo uno sea bueno, apto para ser fecundado, pero a lo mejor tú te lo está en perfectas condiciones, no tienes demasiados años y por lo tanto la calidad ovocitaria en principio es buena y oye, te quedas a la primera FIP, también puede pasar, o a la segunda, ¿no? Digamos. Yo, No tienes yo lo voy a problemas contar. inmunológicos, Lo, todo lo demás como que cuadra y dices, pues oye, con una antimuleriana baja me he quedado, ¿no? que Puede sí, que es ser. que pasa. A ver, es cierto que hay que decir que no es lo más fácil del mundo, ¿no? Igual que hay otros casos que, o sea, no es lo más habitual, pero muchas veces merece la pena probar. Yo tengo, o sea, todavía estoy alucinando y siempre se lo digo porque además es que me acuerdo ya tantas veces y lo me comento en muchas, en muchas sesiones. Este año he vivido uno de los embarazos que he dicho, digo, más locos que he visto y fue hace unas pocas semanas con una paciente que ha estado luchando mucho con una antimuleriana muy baja, 0,012 estamos hablando. Hostia, Eh, poquísimo. sí, y varios intentos y cancelaciones de minifibs Sí, o de hacerlo en ciclo natural o de tal, porque no habíamos. Ha tenido un positivo y estamos embarazadas de momento, todo va bien, todo va para adelante y hemos visto embrión. La semana que viene vamos a ver si hay latido. Entonces, hemos conseguido coger, a lo mejor esta mujer tenía 2 ovulaciones ya cada año, yo qué sé. O sea que sí, sí. cosas así, heavy pasan. Entonces, bueno, lo que pasa que es cierto que yo creo que hay que tener muy claro, y siempre lo digo, las probabilidades, ¿no? Esto, mm, hay muy pocas veces que sea imposible,
que ocurra el milagro. Pero hay veces que es tan improbable que tienes que pensar si vas a estar esperando a que ocurra. Claro, claro. ¿Cuántos intentos vas a poder hacer? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde puedes soportar? Es como a veces Es Bueno, que yo 14 intentos. Yo hice 14 ya intentos. tú O estás fuera sea, de la media, está totalmente fuera de la no, no, yo he sobrepasado límites, sí, sí. media. Pero bueno, al final salió. Otra pregunta. Tasa de euploides según la edad. Ya, esto va a hacer daño. Vale, pero eso es lo que hablábamos un poco de esa realidad que tenemos que tener en cuenta. Realmente, es que aunque nos duela, realmente el índice de aneuploidías aumenta mucho con la edad, mucho, y de nuestros ovocitos específicamente, ¿no? Entonces, Explica vale, aneuploidía es aneuploidía. o sea, un número de cromosomas por exceso o por defecto erróneo dentro de nuestro ovocito, ¿no? Que tengamos una rotura errónea en los cromosomas. Nosotros pensad, yo siempre lo explico así, que para formar un ovocito se tienen que dividir varias veces y no partimos de una célula que ya tiene solamente un par de cromosomas, sino que como cualquier célula de nuestro cuerpo, a priori parte de más copias de cromosomas. Entonces se tiene que ir dividiendo hasta que al final forma una célula que solo tiene un par de cada cromosoma para que cuando se junten con los del espermatozoide tenga el número de cromosomas adecuado, ¿no? Entonces, esto se produce dividiéndose, entonces se forma una placa que se llama ecuatorial en mitad de la célula y unos hilos tiran de cada uno de las copias de los cromosomas para formar para dos células hijas que van a ser diferentes en este caso, en el caso del ovocito. Esto, para que esto se produzca bien, necesitamos una cantidad de energía que no nos podemos imaginar, una energía celular, ¿vale? Que estamos hablando. Claro, el problema es que nuestros óvulos, a medida que envejecemos, cada vez tienen menos capacidad de producir energía. Es como una pila, la nacemos con ella a tope cargada, pero se nos va descargando con la edad. Entonces, si no tenemos energía suficiente para hacer esto bien, lo que pasa es que, imaginaos que mis dedos son cromosomas, cuando yo me separo, a lo mejor a una célula me van 2 copias y a otra ninguna. Ya tengo esos óvulos, ¿sabes? Van a tener una alteración genética. Entonces, cuanto menos energía tenemos, más veces va a pasar eso en las divisiones para obtener ovocitos. Entonces, a lo mejor cuando tenemos unos 35 años, la media suele ser de 45-50% de nuestros ovocitos con alteraciones. Es que tú fíjate, estamos hablando ya de, ¿sabes? De aproximadamente la mitad a los 35, es un montón. Y que eso empieza a subir disparado a partir de los 35. O sea, a partir de unos 40 podemos estar en un 60%, 65 o más. Y claro, pues a niveles ya cuando muchas veces venimos a partir de los 45, el 75% o más de tus ovocitos pueden tener alteraciones cromosómicas. Entonces, ¿cómo no nos va a costar? Eso se traduce en embriones con alteraciones cromosómicas que algunos son capaces claro, es que si pudiésemos descartar ya esos embriones porque porque se van a parar en día 2, en día 3 o no van a dar lugar a embarazo, pues dices, bueno, pues no pasa tanto, pero no, porque hay alteraciones cromosómicas que sí que son compatibles con la vida. Y o sea, lo podemos ver en nuestra vida, tenemos enfermedades genéticas en nuestro día a día, ¿no? Entonces, hay algunas que sí y otras que no. Y hay algunas que son compatibles con la vida y puedes tener una calidad de vida y otras que no tienes una calidad de vida. Y otras que dan y otras que el embrión se para pues da a la lugar a semana 12, abortos. a la semana 14, Entonces, a la semana tal. de hecho, Y que la no mayor sirve. parte de aborto, o sea, la causa mayoritaria de aborto, sobre todo antes de semana 9, son alteraciones cromosómicas del embrión. Entonces, de ahí que sea tan importante el hacer el diagnóstico genético para seleccionar embriones a partir de según qué edad, ¿no? Decir, bueno, has obtenido estos blastos, pero es que ahora tienen que pasar otro filtro, que es este, ¿no? Antes de someterte a una transferencia y luego, pues, bueno, a una posible pérdida, a un aborto o a tener que elegir en un futuro una interrupción de embarazo, que eso sí que es
tremendamente duro cuando te dicen, pues tiene esta alteración incompatible con la vida y no va a llegar. Entonces, lo de la tasa de neuploideas sé que duele, sé que se nos debería informar mucho antes de todo esto. Esto es otro directo que quiero hacer, ya tengo la persona con quien lo quiero hacer, que es importante hablar de que no solamente se tiene que hablar de educación sexual, sino que también se tiene que hablar de educación reproductiva Mucho, y de todas estas cosas, porque tenemos que ser conscientes de lo que pasa muchísimo. y, Bueno, y yo de lo que también, en significa, eso ¿no? O nos sea, estamos poniendo en marcha, ¿eh? Yo ya os contaré. En noviembre empiezo a hacer cositas de este tipo muy también. bien. Pero mira, esto ya lo intenté poner en marcha hace bastante tiempo. No voy a decir en qué, pero me puse en contacto con el Ministerio de Salud de un gobierno autonómico en concreto. Y tuvieron a bien responderme, porque yo dije, digo, bueno, no esperaba ni respuesta, sinceramente. Y, y hablando un poco de eso, de que no somos tan fértiles como nos parece, que hay que tener claro según qué cosas, de que se nos acaba la vida reproductiva, me contestaron que a lo mejor se confundía un poco con el mensaje de que había que tener cuidado con las relaciones sexuales. Y yo digo, No, joder, digo, eso no tiene nada que ver, ya, pues es que digo, no, nada que ver. digo, no sé, digo, Es no te que has la leído bien la respuesta, la respuesta que te dieron ya pone de manifiesto que no tienen ni idea de lo que estás hablando. O totalmente, no, y que no se sea, lo no habían leído, entienden ni digo, el yo digo, bueno, mensaje que quieres dar, ¿sabes? O sea, es muy fuerte. ya, Es que es totalmente. indignante esto. O sea, aún, mira, con esa respuesta, aún con más motivo, se tiene que dar a conocer este tema. Yo sí que Porque es creo que que no, nos falta mucho para andar en este sentido, desde luego. muchísimo, muchísimo. Pero bueno, Vale, ¿cómo se puede mejorar la calidad del óvulo? esta es como lo del millón, ¿no? La pregunta Sí, del millón. ¿cómo podemos mejorar la calidad de nuestras células, ¿no? Que no envejezcan, ¿no? Ahí tengo un vídeo en YouTube que tuve una chica que se me cabreó muchísimo, porque yo contesto siempre a todos los comentarios, mensajes privados, públicos, siempre contesto, ¿no? Y hubo una chica que dijo, ay, ojalá, pues tal, bueno, yo hablaba de ovodonación y tal, me decía yo, bueno, pues espero que en el futuro se pueda rejuvenecer los óvulos para que todo el mundo pueda tener hijos con sus propios óvulos, no sé qué. Yo le dije, a ver, esto es una utopía, esto es una cosa que a lo mejor pasa en un futuro muy, 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 muy lejano, pero también tenemos que plantearnos, o sea, hasta qué punto esto es realmente importante, ¿no? O sea, ¿dónde está la importancia? La maternidad no es solo que el óvulo sea mío, ni gestar tampoco tu propio hijo, ¿no? ¿Cuántos hijos, adopción, gestación subrogada? O sea, la maternidad es todo lo que viene después, justamente, ¿no? O sea, nos Ya, obsesionamos con la beta positiva y después cuando estás embarazada dices, espérate que ahora viene la fiesta. No, no, la fiesta viene cuando cuando ya nace. tienes a tu hijo en casa. Esa es la maternidad, ¿sabes? Entonces yo le contesté a la chica y tal, pero en plan bien, se me cabreó muchísimo diciendo que esto era algo que iba a pasar y no sé qué y tal. Y yo pensaba, digo, pero a ver, hacer los óvulos más jóvenes es posible, porque además se está hablando, ¿no? De un rejuvenecimiento ovárico o algo así, A ver, esto tiene un poco. pero me suena A un ver, poco raro. sí, lo tocamos un poco así por encima. Para empezar, bueno, es una cosa muy experimental. De hecho, es difícil que vayas a una clínica y te ofrezcan hacerlo. Luego, se hacen un perfil muy determinado de paciente porque estamos viendo un poco a ver quién se puede realmente beneficiar de eso. Eh, nosotros no vamos a conseguir que las células germinales de las que proceden nuestros ovocitos les vamos a restarles años, ¿vale? Lo que ahora mismo se está intentando es conseguir que tengan un ambiente mejor en el que madurar. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es instilar plasma, ¿vale? Dentro de ovocitos. Es el mismo plasma que también se pone en útero cuando tenemos un útero atrófico que no crece mucho, tenemos fallos de implantación repetidos, que al final tienen factores de crecimiento que favorecen ese desarrollo del tejido, en este caso ese desarrollo endometrial, que en realidad son Ujú. factores de crecimiento que inventó un odontólogo que si ponía aquí de su propio paciente le crecía el hueso mejor para poder ponerle el implante. Tú fíjate de dónde viene Ujú. esta cosa, que ahora ya la utiliza Tomaya Santísima bueno, en todo, hasta en las rodillas, en cuerdas vocales, se pone en todas partes, hasta en la cara ya en plan cirugía estética también, ¿eh? Muy Pero bien. realmente
no va a revertir, de momento no va a revertir los signos de la edad. Se está intentando también meter células madre, a ver si conseguimos que haya células madre que puedan generar ovocitos de novo, pero todo esto está muy en pañales. Y luego pensad que hay técnicas que no llegan a aplicarse por muchas razones. Por ejemplo, vosotros me habéis oído la técnica en la que cogemos un ovocito joven con todas sus mitocondrias, que son las que producen la energía esta que hemos dicho que es tan necesaria. Le quitamos el material genético, el núcleo donde tengo los cromosomas, y le meto el núcleo de la que quiere ser madre genética, ¿vale? Esto sería lo de la oveja Dolly, Bueno, es más o menos. Se puede hacer, o sea, ¿no? se puede meter, o sea, esto se puede, si ya se ha intentado Quitar el hacer, núcleo y es meter el núcleo de en la otra, ¿no? célula de otra, exactamente, en una célula competente metabólicamente para poder hacer esas divisiones que necesita el embrión a posteriori, ¿no? Eso no se hace y hace muchos años que se practicó en el laboratorio, ¿no? Primero, o sea, precisamente por eso, ¿no? Porque siempre dices, bueno, las técnicas tienen que llevar a cabo un riesgo-beneficio. Y luego, imagínate que te dicen, bueno, esta técnica la ponemos en marcha, pero cuesta 100.000 euros. No es aplicable finalmente a tal. Entonces, hay muchas cosas que no se llevan a término. Pero bueno, es cierto que se ha avanzado mucho y hace unos años, hace unas décadas, muy pocas décadas, nos parecería mentira lo que se hace hoy en día. Entonces, veremos en qué Sí, queda lo claro. del rejuvenecimiento ovárico, pero es cierto que nosotros, bueno, tenemos ese problema de que, joder, cuando más reserva tenemos ovárica como mujeres es cuando tenemos 5 meses de gestación, es decir, cuando estamos en el vientre materno es en el momento en el que más reserva ovárica tenemos. Antes de nacer ya estamos perdiendo. Ya, Entonces es qué que fuerte, ¿eh? revertir ese hándicap es un poco... Ya nacemos con la presión, ya nos están metiendo prisa. tal, es que es verdad, Aún no hemos nacido y ya nos están ya estamos presionando a las perdiendo mujeres, digo, ahí. pero de verdad. Sí, sí, pues es así tal cual. Antes de que sigamos, quiero responder a esta pregunta, me está matando la de Elisa, pobrecita. Elisa, ¿es imposible Que, que en donación de embriones te puedan poner el embrión de una raza diferente a la tuya? ay, por Dios, esto, a ver, em, bueno, aparte del tema de la raza, que me parece un poco rara la pregunta, pero aparte de esto, el tema de la donación de embriones. ¿Nos pueden transferir un embrión? O sea, ¿un embrión puede ser donado si los donantes tienen problemas genéticos a priori y por eso han ido a hacer tratamientos de reproducción asistida? No. Vale. No, de Porque esta hecho, pregunta, para donar tus embriones, incluso tienes que haberlos generado a partir de óvulos menores de 35. bueno, aparte de la edad, Eh, yo también lo que siempre digo es, la donación de embriones son embriones que tienen los mismos riesgos que pueden tener los tuyos, los de la vecina, los de tu hermana, o sea, obviamente, si son hay una personas enfermedad que genética, no, 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 no. a priori no tienen problemas a nivel genético y tal en Claro, por lo familia, menos porque si no ya conocidos. Es son decir, descartados como donante, ¿no? claro, la cosa es, o sea, que no ha sido estudiado. Luego puede ser que no lo sepa, esa pareja no lo sepa durante el estudio de Como FILIP, nosotros, ¿no? exactamente, no se sepa y les detengan. Pero en absoluto, si cualquiera de los donantes o de los que ponen los gametos tuviese algún problema, en ningún caso se donan. Y de hecho, es lo que comentábamos el otro día en el tema del anonimato de los donantes, Mm. que hablábamos, incluso que hoy en día, aunque es anónimo, si se sabe que se ha generado a partir del gameto de un donante un embrión que parece que tiene o sea, que tiene una enfermedad genética, automáticamente todos los gametos que estén guardados, congelados o lo que sea de ese donante se eliminan, no se puede volver a usar para generar otros niños. Y se avisaría, en este caso, pues si ha generado a otros, ¿sabes? A otros niños nacidos a partir de esos gametos, les Ah, avisaría claro, para hacer sí, estudios, claro. O sea, que es en sí, ese sentido ya, o sea, hay mucho control, más que nos imaginamos. Decía que no importaba la raza, más a favor de las mezclas. En realidad no se hace por raza, se hace simplemente porque tengan una similitud en cuanto a fenotipo. Nada más, ¿sabes? O sea, lo que hacemos es sí, de esto también es otro directo que lo tengo preparando. la semana que Qué bueno, viene, ya sí, lo genial. anunciaré. Vamos a tener que estar enganchadas Sí, aquí, Noemí. sí. La semana que viene tengo un directo para hablar del tema de la ley de donantes
Esto del fenotipo a mí es algo que me toca bastante las narices, ¿sabes? O Ya. sea, es como, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar obligada, ¿sabes? Si no hay, yo qué sé, en mi caso yo soy castaña con ojos marrones, en Barcelona hay 40.000, ¿vale? Ujú. No tengo problemas en Sí, este pero caso, ¿no? Pero imagínate que yo sea pelirroja y mi pareja sea pelirrojo y tengamos que encontrar, o que sea rubia con ojos verdes en Andalucía, pues habrá 4 a lo mejor, y de los demás pues igual habrá 400, ¿sabes? ¿Por qué tengo que ponerme en lista de espera por esto y que pase más tiempo, ¿sabes? Me parece que hay otras cosas mucho más importantes, ¿no? ujú. Que no el parecido físico, ¿no? Al final, mi hijo puede salir rubio con ojos verdes como mi abuelo materno, o rubio con ojos azules, o puede salir castaño con ojos marrones, ¿no? Claro, sí, en realidad cuando se viene como pareja, sí que se puede ajustar si, al otro, ¿sabes? Al otro miembro de la pareja si en realidad tienen un fenotipo distinto del tuyo, ¿sabes? Sí, pero Eh, si no, no. claro, pero Entonces si esto los es dos como... tenéis un Quedan 10 fenotipo, segundos de directo. No sé por qué Instagram me está cortando. ay, qué raro. Habíamos terminado por eso. Ya,